Doy gracias a Dios por este día y como para los que llegaron un poquito más tarde, los pastores están de vacaciones, ya estarán aquí el domingo. Ya estarán aquí el domingo. Y bueno, el Señor me pidió, o yo entiendo, ¿verdad? Que Él me pidió que hablara de un texto bíblico que todos nosotros conocemos. Y yo fui estudiando. De verdad que hay que honrar al pastor porque esto de estar predicando es fuerte. Usted no está hablando por usted está hablando por el Señor y tiene que escudriñar la palabra y ver qué es lo que la palabra está diciendo. Y lo que me parece sumamente interesante es que hoy, pues, de todo lo que yo estudié y lo que yo miré, yo lo que voy a traer es un estudio bíblico. El estudio bíblico es algo distinto a una predicación y es lo que realmente nos pone en contexto de qué es lo que la palabra quería decir o lo que la palabra establecía en ese momento. Y esto requiere que usted esté estudiando, conozca la época, lo que estaba sucediendo. Así que yo en mi proceso de estudio pensé, caramba, yo creo que hoy debemos traer un estudio bíblico, porque esta es una palabra que todos nosotros hemos oído por lo menos una vez al año. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Yo por lo menos tengo unos 25. La tengo que haber oído por lo menos 25 veces. Y le estoy siendo nice, diciendo una vez al año. Pero vamos a ver, yo encontré un estudio arqueológico que apoya esta palabra. Y que me saca de algo que yo creo que todos nosotros también hemos experimentado. Cuando yo era niña, que eso fue el otro día, en realidad nosotros lo que conocíamos de la palabra era lo que veíamos en las películas. ¿Cuántos de ustedes vieron películas de Jesús de niño? Y las hemos visto cientos de miles de veces, hasta antes de que nos convertimos. Y no hay manera de que nosotros, digo, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, yo no sé ustedes, pero no hay manera de que cuando yo pienso en Moisés, yo no vea a Jules Brainer el cocopelao. En aquel tiempo que nadie se raspaba la cabeza, pero que él representaba un egipcio con el pelo, sin pelo. No hay manera que yo no me vaya a esa imagen o a la imagen de él cuando estaba en Egipto frente a las tablas, porque eso está guardado en nuestra memoria. Pero realmente esas son representaciones de Hollywood, donde se están resaltando detalles que después cuando usted lee la palabra no eran exactamente así. Entonces cuando usted está haciendo un estudio bíblico es que usted se da cuenta que era lo que estaba pasando. No esa imagen que usted vio cuando vio la película de Jesús. Y hoy vamos a ver un pasaje que en esas películas sucede. Y vamos entonces a mirarlo con unos nuevos ojos, con los ojos de alguien que está viendo lo que dice la palabra, lo que estaba pasando en ese tiempo, lo que dicen los estudios arqueológicos. Y ¿sabe qué? El Señor le hablará a cada uno, no lo que yo digo. El Señor hablará a cada uno lo que Él quiere que usted sepa. Así que aunque sea un estudio bíblico, que no vamos a estar haciendo quizás una palabra de exhortación muy de todo el tiempo, aunque sea un estudio bíblico, el Señor va a aclarar algunas interrogantes que usted tenía, va a cambiar el concepto de algunas cosas que a lo mejor teníamos, va a sacar, ahora vamos a hacer nosotros nuestra propia película basada en lo que dice la palabra, y el Señor va a hablar a cada alma y a cada corazón aquello que Él quiere que a través de este estudio usted reciba. ¿Y cuál es este estudio? Este estudio se encuentra en Juan 5. Juan 5, del 1 al 18. Les voy a dar un momentito para que pues los que buscan la palabra.
Juan 5, del 1 al 18, y este es el conocido paralítico de Bethesda. Yo no sé por qué. Bueno, a lo mejor sería por lo de Hollywood. Yo siempre he visto que aquí en esta parte azul, por eso es que los invito a bajar, que aquí es donde, ¿verdad? Cuando venimos a ser ministrados, yo siempre percibo, creo, que en esta parte azul es que se mueve el agua. Como un reflejo de lo que yo percibo de esta palabra o lo que he recibido de esta palabra. Pero cuando vamos a hablar sobre esto, vamos a ver qué era lo que movía esa agua. Porque a nosotros el agua no las mueve el Espíritu Santo. Pero en este tiempo, ¿qué era lo que movía el agua? Aleluya, ¿estamos listos? Y dice así, yo voy a leer, siempre me gusta leer el pasaje y después, preferiblemente leerlo primero para después irlo por pedazos para que usted tenga la visión completa de qué fue lo que pasó. Y después cuando vamos parte a parte, pues ya usted sabe de lo que yo le voy a estar hablando. Así que dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Les voy a decir de qué cosas. Jesús ya había ido a Jerusalén. Este pasaje ocurre en Jerusalén. Antes de este pasaje, Jesús ya había estado en Jerusalén previamente. Y pues ya saben, ya estaban empezando a verse las ronchas de las incomodidades de los fariseos con el Señor. Y el Señor se fue a Galilea. Cuando estuvo por allá por Galilea, sanó a un enfermo. También se encontró en el camino a Galilea con la mujer samaritana. O sea que esos milagros nosotros los conocemos. Cuando habló con la mujer samaritana y se le reveló y le dijo, yo soy el agua de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque a lo mejor la gente creía que el agua de Bethesda tenía vida, pero el que era el agua de vida era el Señor. Pero la situación es que ya había él hablado con la samaritana, había estado en Galilea, había sanado a un enfermo con su palabra. No llegó a ir a ver el enfermo, sino que le dijo al padre del enfermo, que era un gentil, que su hijo estaba sano. Y entonces ese padre, como buen, ¿verdad?, sospechoso, suspicious. Cuando Dios le dijo que el hijo estaba sano, y él, pero vente conmigo, no, si tu hijo está sano. Y él regresó, encontró al hijo sano. Y entonces preguntó, ¿a qué hora fue que se sanó? ¿A qué hora fue que él empezó a recuperar? Y la hora le coincidió con la hora que el Señor le dijo, vete a la casa que tu hijo está sano. Y él ahí corroboró que había sido desde la palabra que Dios le había dado. Pues estas son las cosas que habían pasado antes. Pero ahora Jesús viene de nuevo a Jerusalén a celebrar una fiesta. Una de las fiestas que se celebraban en Jerusalén, que eran como 7. Entonces venía gente de todas partes, porque esto usted se puede más o menos ubicar como en las fiestas de la Sanse, que viene gente de todos lados y las multitudes empiezan a moverse. Pero en este tiempo era a pie. Así que la gente como que peregrinaban de los diferentes puntos que estaban. Y antes de eso, como les digo, antes de este momento, que es el momento donde Jesús empieza a ir hacia Jerusalén, ya él venía de Galilea habiendo hecho lo que les conté. Así que dice el verso 1, después de esta cosa que le acabo de contar, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ese subió, pues probablemente esa caminata tomaba unos días. Y ahí usted se encontraba con todos los judíos que venían, como las fiestas de los ausentes, que los que no están se mueven de donde están para ir a celebrar juntos en ese lugar. Así que había caravanas de judíos que estaban regresando a Jerusalén para esa fiesta, que no se identificó exactamente cuál era. Y dice, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque
y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¡hey! Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más preocupaban para matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la palabra de Dios. Así que vamos a meditar sobre esta palabra. Usted ha escuchado muchísimas predicaciones de este tema y como toda predicación hay muchas ramas que un predicador pudiera hablar. Puede hablar de los circopórticos, puede hablar del agua que se está moviendo, puede hablar del ángel, de muchas cosas que hay ahí. Eso es lo que hace viva la palabra de Dios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que esto que vamos a hablar aquí no tornará atrás vacío, sino que hará aquello para lo que Dios ha propuesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice este relato que encontramos en ese libro de Juan, y que solamente ese relato se encuentra en Juan. Es importante que nosotros entendamos que el libro de Juan está enfocado en demostrar que Jesús es el Cristo. Los diferentes escritores de los evangelios tenían diferentes enfoques. El libro de Juan es diferente de los otros tres, porque los otros tres están hablando de la historia de lo que estaba pasando, pero enfocada a diferentes poblaciones, pero básicamente para diferentes públicos, pero la información es muy similar. Sin embargo, el libro de Juan trae pasajes que son diferentes o cosas que son distintas, porque él quiere demostrar que Jesús es el Mesías, a diferencia de los otros que tenían otras finalidades en sus pasajes. Así que nosotros vamos a estudiar cosas aquí que van a demostrar que Juan las plasma esta experiencia para poder demostrar que Jesús es el Mesías. Y cuando nosotros discutamos esto, usted va a entender cómo o por qué se entiende que Jesús es el Mesías por esta sanidad que él hizo. Entonces, como les dije, muchos de nosotros hemos visto los relatos de Hollywood y probablemente pues ya estamos viendo la gente que estaba por allí. Dice la palabra aquí
que el Señor venía a una fiesta de los judíos, pero Juan no dijo qué fiesta era, porque lo importante no era la fiesta. Lo importante era saber que había gente que estaba moviéndose para esa fiesta y había una multitud y que Jesús se estaba moviendo entre esa gente para ir a esa fiesta. Así que, y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Los pórticos son unas columnas. En esas estructuras de antes, ¿verdad? Las puertas estaban enmarcadas por unas columnas, pues tenía 5 puertas a través de las cuales la gente entraba al estanque. Si usted ve cómo está, los estudios arqueológicos han demostrado que ese estanque de Betesda es un estanque que estaba cerca del templo o en el way para el templo de Jerusalén. Nos acordamos que la multitud se está moviendo hacia el templo y pasaban por ese estanque que tenía 5 pórticos. En esos pórticos era que estaban los enfermos, llamados enfermos. Y si usted se fija, esos enfermos que estaban ahí estaban como en multitud. Entonces, o sea, eran muchos. Muchos enfermos estaban en ese estanque. El estanque como tal no es un estanque. Los estudios arqueológicos demuestran que eran 2 piscinas. Hágase la idea de lo que es una piscina, ¿verdad? 2 piscinas grandes. Había una en la parte norte y otra en la sur. O sea, la piscina, el lugar tenía las 2 piscinas. Esas 2 piscinas, había una más arriba que la otra. Una que estaban en el norte y otra que le llamaban el estanque norte y el estanque sur. Pero en el medio de esas piscinas había, debajo de la tierra, habían unas compuertas que conectaban el tanque norte con el tanque sur. Se entiende que estos enfermos estaban en el tanque sur. Y dentro, y como les digo, son como decir estas 2 sillas, pero en el medio usted ve que hay una hendidura, ¿verdad? Pues en el medio ahí había como una pared, y debajo de esa pared había algo que conectaba, unas compuertas que conectaban ambos estanques, y cuando el del norte se llenaba mucho, se abrían esas compuertas y agua del norte caía en el estanque sur. Eso la gente que estaba allí no lo sabía, pero eso pasaba. ¿Y sabes qué pasaba? Que cuando el agua pasaba del norte al sur, el agua se movía. Yo estuve viendo ese estudio arqueológico y los que han ido, ¿verdad?, a Jerusalén, pues de seguro pasan por allí porque todo eso lo muestran allí. Pero ¿qué había allí? En ese estanque sur estaban los ciegos, cojos y paralíticos. Todas estas personas eran enfermos y también ciegos, cojos y paralíticos que estaban allí esperando el movimiento del agua. Porque había una creencia de que había un ángel que movía el agua. Y que cuando el ángel se movía, el primero que cayera en el agua, que se lanzara al agua, el primero, ese iba a ser sano. Así que usted se imaginará esa imagen de todos esos enfermos ahí, de todo tipo de enfermos, incluyendo los cojos, los ciegos y los paralíticos, esperando ese movimiento de agua que nadie sabía cuándo iba a pasar. Y que se entendía que era un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y ellos estaban ahí, todas esas personas enfermas. Se dice que este verso de que el ángel movía el agua no era un verso que estaba en el original, sino que es un verso que se añade después para explicar que otros versos más adelante hablaban del estanque y el movimiento del agua, pero que no había nada que lo conectara de dónde se está moviendo esta agua. Pues ese verso lo añadieron después. Entonces, ¿qué dice aquí?
Se entiende ahora, hoy día, que entre medio de esos enfermos, y sobre todo, antes de ir a los enfermos, ese estanque que está ahí cerca del templo de Jerusalén o en el camino del templo de Jerusalén, llevaba siglos de hecho, de construido, siglos. No es que lo hicieron para la época de Jesús, llevaba siglos. Y ese estanque se usó a través del tiempo para diferentes usos. Se cree que originalmente se usaba para bañar animales, para purificarlos, para ser animales que eran sacrificios del templo. O sea que obviamente en aquel tiempo se hablaba de la purificación, todo el mundo tenía que ir purificado al templo, se purificaban los animales y se entiende que ese estanque se usaba antes originalmente para purificar los animales allí, para lavarlos antes del sacrificio. Tiempo más adelante se entiende que los que venían al templo se purificaban en el estanque, o sea que no era un estanquecito chiquito, eran unas piscinas grandes que la gente se lavaba allí. O sea que ese estanque era un sitio para dejarlo impuro dentro del estanque. Pero en los tiempos de Jesús se entendía que ese estanque era un estanque de sanidades. A través de esos tiempos hubo diferentes culturas que se ubicaron en ese estanque. Se ubicaron griegos, se ubicaron romanos y también judíos. Y la tradición o el mito de la sanidad del estanque viene desde la época de los griegos, cuando los griegos poblaron ese lugar del mundo. ¿De qué viene esa idea de la sanidad? Bueno, pues los griegos adoraban un dios que se llamaba Esculapio. Y Esculapio no es el nombre que se usa hoy en día para llamar a algunas personas. Esculapio era un dios griego que se entendía que tenía calidades de sanación. Y los que vivían en esa zona adoraban a Esculapio. Después, cuando llegaron los romanos, adoptaron esa misma creencia de los griegos. Y allí estaban en ese estanque griegos y también estaban judíos en el tiempo de Jesús. Y por eso se creía que en ese estanque, porque en esa región era que los míticos entendían que Esculapio sanó, pues entendían que era un sitio de sanación. Así que la idea del famoso ángel no era tal ángel. Ese ángel, como le digo, no es el ángel que usted y yo creemos o los ángeles que nosotros conocemos. Eso se lo pusieron después, como que había un ser que movía las aguas y el primero y único que caía al agua, ese era el que era sano. ¿Ok? Así que estamos viendo lo que se pensaba en aquel tiempo y que realmente era una idea mítica, no era una idea de Dios. Si usted se fija, Jesús no tiró al hombre al agua. Ni siquiera hizo que llegara al agua. O sea que en realidad no era un ángel de los que nosotros conocemos, ni que a lo mejor lo veíamos en Hollywood. No era nada de eso. Eran ideas que tenían de creencias paganas que habían en el tiempo. Y eso pasa aquí en Puerto Rico. Todavía hay gente que cree en mitologías y creemos en astrología en este país y creemos en 20 cosas. Y cuando usted ve que su mal el Señor no se lo sana, a lo mejor se va a ver que dice el horóscopo. Pues algo similar. Era una creencia del tiempo que tenía la población y bueno, yo estoy aquí sano, pues déjame ir allá a ver si se me da que yo caiga en el agua y el Señor me sane. El Señor no, el agua me sane. ¿Ok? Así que estamos en contexto, estamos entendiendo por qué razón la gente creía que ahí había sanidades. Entonces dice aquí, los estudios arqueológicos creen que el movimiento de esa agua no era ningún ángel, ni Esculapio y sus secuaces que todavía quedaban por ahí las influencias de ellos. Era cuando se llenaba el tanque de arriba y
se movía hacia abajo, hacia el tanque del sur, y se movía el agua. Y eso no se sabía cuándo iba a pasar, así que toda esa gente enferma estaban ahí esperando ver cuándo va a ser. Usted se imagina pensar que ese ángel pudiera ser un ángel de Dios. ¿Qué Dios tan cruel que pone gente que están enfermas, paralíticos, cojos y ciegos, para que lleguen al estanque cuando se mueva? Primero, ¿quién les iba a avisar que se estaba moviendo el agua al ciego? Y el paralítico a lo mejor lo podía ver, pero no podía ir para allá. Y el cojo se iba a tardar más que otro que pudiera ir más rápido. El Señor nuestro no es así. No hay distinción de personas. La sanidad está para todos. Así que vamos a sacar de nuestras ideas la posibilidad de que ese ángel y esa agua se estaba moviendo por unas razones relacionadas al Señor. Las creencias eran creencias mitológicas de ese tiempo, que el desesperanzado que no veía sanidad en su cuerpo, pues las adoptaba también, a ver si por chance esto me ayuda. Pero había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. La palabra no especifica que era paralítico, pero sí los títulos dicen que sí. Sí se sabía que ese hombre estaba en la camilla y que llevaba mucho tiempo así. Curiosamente, el Señor entra al estanque de Betesda. Es importante entender que los judíos no entraban a ese estanque porque en ese tiempo se entendía que los enfermos, los cojos, los paralíticos, los ciegos, estaban en esa condición porque eran pecadores. Y ustedes saben que ellos no se mezclaban con los pecadores. Pero Jesús hizo una paradita en el estanque. Hoy día todos sabemos que la parálisis, la ceguera, y la cojera no son enfermedades, son condiciones que tiene la persona. Pero en aquel tiempo se creía que era producto de pecado, y algunos de ellos quizás sí lo eran. Por eso cuando se ora por algunas enfermedades, también a veces se ora por sanidad o salvación. Porque sí, no hay nada peor que la culpa para que lo destruya a usted. Y el pecado atrae condiciones y situaciones negativas que pueden ser incapacitantes. Así que sí, es posible que el pecado y el arrepentimiento, no la culpa, pueda llevar a una persona a incapacitarla. Claro que sí, pero no son todos. Pero en aquel tiempo se entendían que eran todos. Por tal razón, los judíos no entraban a ese lugar, porque eso era para la gente que era rechazada, marginada. Y esa gente tampoco se juntaban con los otros. Por eso pues, hacían casas de campaña allí, se quedaban allí, porque no los aceptaban en ningún otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que Jesús le dice al enfermo: ¿quieres ser sano? Y esa es una pregunta que el Señor también nos hace a nosotros. ¿Quieres ser sano? Porque a lo mejor nosotros no estamos enfermos, pero tenemos condiciones que no se determinen necesariamente en un pecado. A lo mejor son condiciones que nosotros tenemos de cosas, de esas que te dicen: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo siempre les menciono que nosotros, el Señor siempre nos sigue revelando nuevas cosas en las que podemos mejorar. ¿Usted se imagina que Dios nos enseñara todo lo que teníamos que mejorar de una? Uno diría: esto es imposible. Pero el Señor va trabajando con nosotros y nos va mostrando. Cuando yo me vi en el estanque, ¿verdad? En mi mente, ¿ustedes saben quién yo pensé? Yo pensé en Arturo, cuando se vio con todos aquellos enfermos.
cuando estuvo en el hospital, que Arturo nos dio su testimonio en el pasado en el sábado de retiro, y él estaba con muchos enfermos. Y Arturo se vio en la oportunidad de estar entre personas que tenían todo tipo de enfermedades, como los que estaban en Bethesda. Y él tenía una enfermedad que en ese momento no era una enfermedad, era una incapacidad. Era una situación que tenía que mejorar. Pero a Arturo se le presentó el Señor como al paralítico de Bethesda. Y no sé, yo sé que el Señor no le preguntó a Arturo si quería ser sano, porque el Señor lo sabía, ¿verdad, Arturo? Arturo lo que decía es: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Eso es para beneficio de los que no vinieron. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y allí, como pasaría en Bethesda, había quienes creían, quienes no. Y él decía eso y alababa a Dios mientras estaba enfermo, mientras había otro como el que estaba a la diestra del Señor, que creía, pero había otro enfermo que decía que él estaba loco. Porque cuando nosotros estamos enfermos, habemos los que creemos y los que nos apoyan, pero hay los que no creen en nada. Y cuando yo vi el estanque de Bethesda, yo te vi a ti allí metido, entre tanto enfermo que ustedes mencionaron que había. Y vi a Arturo como el paralítico de Bethesda, con una necesidad, y el Señor se le presentó. No tuvo que decir: Señor, sáname. El Señor ya sabía, pero qué curioso que a este le dice: ¿quieres ser sano? Y es que muchas veces nosotros sabemos que estamos enfermos, pero ni siquiera creemos que podemos ser sanos. Ah, no, esto que yo tengo, esto lo ha tenido mi familia toda la vida. O esto que yo tengo, que a lo mejor no es una enfermedad, pero es un hábito, un mal hábito. A veces son malos hábitos que nos afectan en el ámbito social o en el ámbito familiar. Y porque no es un pecado, pero es una conducta social desagradable. Están los maltratantes que se creen que eso está bien y le caen a pela a la mujer, a los hijos, o viceversa, la mujer a ellos. Hay condiciones que tenemos que nosotros entendemos que esto es para toda la vida, porque esto fue lo que yo aprendí. A lo mejor no está bien, pero este soy yo. ¿Se ha encontrado usted con gente así? Pues Jesús te pregunta, o les pregunta: ¿de verdad quieres ser sano de eso que tú estás, de esa condición que tienes? ¿Y sabe lo que él le dijo? Él no le dijo que sí. Él le puso un pretexto, como para que el Señor sobreentendiera. Qué bueno que el Señor sobreentiende, ¿verdad? Y le dijo: no tengo quien me meta en el estanque. O sea, yo dependo de que otro me lleve, pero ni amigos tenía que lo pudieran llevar al estanque. Era un hombre solitario, que llevaba 38 años enfermo, que no tenía amigos, y él decía: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, ¿cómo sería que iba? Sería arrastrándose. Muchos de nosotros a veces estamos tratando de arrastrarnos a ver si mejoramos. A ver si mejoramos esta cosita, esta condición que todo el mundo me dice que yo tengo, pero que yo no puedo sacarla de mí. Nos vamos arrastrando porque pensamos que es que el otro es el que tiene que hacer, que no soy yo, que es el otro que el que tiene que cambiar, que me tiene que tolerar así. Entonces Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y lo pone ahí a cuestionarse, y él, bueno, le pone un pretexto y le dice: por mí no puedo, es lo que le dice. Por mí no puedo. Algunos de nosotros decimos a veces: yo no puedo, por mí, Señor, ayúdame. Pero fíjate que Jesús, en cierta medida, y esto yo también lo vi cuando leo el pasaje, le dice: ¿en serio? ¿En serio? No puedo, no tengo que, en serio. Le dijo: levántate, anda. Y a veces a algunos de nosotros nos pasa como a él. El Señor nos dice: ¿en serio que no puede?
Sí, yo estoy aquí contigo, en serio. Porque queremos procrastinar, queremos retardar nuestros cambios, nuestras modificaciones, eso que a lo mejor puede hacer más feliz a mi familia, puede hacer más feliz a mis compañeros de trabajo si yo hiciera unas adaptaciones a mi manera de ser y fuera un poco más amable, más sociable, más dejar pasar por alto cosas que verdad que son los otros los que no quieren cambiar, pero bueno, que eso no me resbale. Y Jesús dice, ¿en serio? Sí, yo estoy aquí. Si yo me desvié de lo que estaba haciendo para estar aquí al lado tuyo y en vez de irme para el templo me vine contigo, ¿en serio que no puede? Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no sé qué fue lo que provocó el cambio en el hombre, porque el hombre dice que fue sanado y tomó su lecho y anduvo en el día de reposo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Yo creo que Jesús era una persona bien persuasiva. Pero es que como Jesús conoce los pensamientos de todos nosotros y conocía los de Él, le hizo la pregunta clave, ¿en realidad quieres ser sano o te conviene estar así? Y tenía esa magnífica cualidad de que Él te iba directo al hígado, aquello que tú piensas pero no le dices a nadie. Y cuando Él le dijo, ¿quieres ser sano? Y Él le dio la excusa, Él mismo se dio cuenta que en realidad quizás no he tratado lo suficiente. Y he perdido mi fe de que yo podía hacer algo distinto, a lo mejor por mi pecado que me torturó. Y he decidido no levantarme. Porque el hombre se paró como un resorte. Y si usted está claro y ha tenido parientes que han estado hospitalizados varios días o inmóviles en la cama, hay que darle, ¿verdad, Machi? Que hay que darte terapia, hubo que darte terapia para que te pudieras parar otra vez después de la operación. O sea, uno no se para así. Pero ahí es que está el milagro, que el hombre no necesitó terapia para pararse. Él lo que hizo fue obedecer lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo, que no fue párate y anda, fue toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. El milagro se hizo a través de convencerlo y de reconocer, primero, que el enfermo reconociera que él tenía una condición paralizante y que él estaba dependiendo que fuera otro el que lo moviera para lograr lo que él, el que tenía que estar más interesado, no estaba todavía interesado en hacer. Sino que deja ver si pasa esto, deja ver si pasa aquello, deja ver si pasa lo otro. Como los que dicen, déjame ver si me convierto, deja ver si yo cambio, deja ver si pasa esto, déjame ver, demuéstrame si esto es tuyo, Señor, y que pase esto. Y después le pongo otra prueba y le pongo otra y le pongo otra, dilatando. Porque no estamos reconociendo que hay una parálisis que solamente nosotros podemos mover. Pero también el Señor le mostró que era necesario salir de ese estado, él mismo sacarse de ese estado para moverse a donde tenía que estar. Y por eso yo me recuerdo de Arturo, porque Arturo estaba claro que solamente Dios lo podía sanar y estaba rodeado de médicos. Y los médicos son buenos, yo no le estoy diciendo que no. Pero primero, ¿quién? Primero Dios. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y saber que la voluntad de Dios es que estemos bien. Y la voluntad de Dios es que en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo haya armonía, haya paz. Y que si hay parálisis hay que moverse. En serio, le dijo. Mira, coge el lecho ese y sal caminando. Yo les quiero decir algo importante aquí. En los tiempos de Jesús, los rabinos separaban los milagros en dos categorías.
los milagros que cualquier persona podía hacer embestida por el poder de Dios, cualquier persona. Pero ellos también tenían una clasificación de milagros que a través del libro de Isaías se habían declarado que eran milagros que solamente los podía hacer el Mesías. A veces venimos a ver que nos oren, pero hay milagros que solamente los puede hacer el Mesías. El Mesías. Y siempre es Él. ¿Cuáles eran esos milagros que solamente podía hacer el Mesías según el libro de Isaías? Sanar un leproso, sanar un ciego, sanar un paralítico y resucitar un muerto. Esas enfermedades o condiciones se sabía que ningún hombre las podía resolver, ni aún embestido con el poder de Dios, o era lo que se creía, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los leprosos? Los ciegos, los paralíticos, los cojos en el estanque, buscando la guirita a ver si algo mítico les resolvía, porque el Mesías no había llegado. Llevaban tiempo por siglos esperando por el Mesías, y ellos entendían, bueno, pues ya que yo no tengo remedio, déjame ir allí. Pero qué complicado era eso. Toda esa gente que no tenían esperanza de ser sanos, sino que se moviera el agua. Y eran personas que tampoco podían ir al estanque. Así estamos a veces, esperando que sea, qué sé yo, alguna cosa que venga de otro lado. Yo tengo amistades que piensan que es el universo. Cuando me hablan de que lo tiré al universo para que se me dé, están como los del estanque de Bethesda. El universo son las estrellas, los planetas. Y yo no sé cómo Marte y Júpiter puedan conceder algo que tú crees que no, Dios no puede hacer. Pero así estamos, gente. Eso es lo que estamos viendo. Gente que están como el paralítico, esperando que algo mueva. Hasta dicen que son ángeles. Así, o sea, no estamos hablando de algo diferente a lo que conocemos. ¿Qué sucede? Jesús ha sanado un paralítico. Ha hecho un milagro mesiánico. Ese milagro está en Juan para demostrar que Jesús era el Mesías. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el paralítico? El paralítico, ¿sabe lo que hizo? Él, en vez de irse para su casa a demostrarle a su familia y a la gente que lo conocía que estaba sano, él se unió a la multitud que iba hacia el templo. Y cuando la gente lo ve, los judíos, y ahora estamos hablando del pueblo, cuando el pueblo lo ve, ¿qué es lo que ve? Que él, que está uniéndose a los judíos, está cargando una camilla que es haciendo fuerza que no se podía hacer en el día de reposo. Y le llaman la atención, pero mira, muchacho, tú no puedes hacer eso y es el día de reposo. Y él dice, carajo, fue que el que me sanó me dijo que cogiera la camilla, y por eso que la cogí. Porque en cierta medida él reconoció que el que lo sanó estaba por encima de las creencias. Pero ¿sabes qué? Que él dice, yo no sé quién fue, porque cuando él miró para atrás, vio toda esa multitud y a lo mejor ya Jesús se había metido entre la multitud para seguir hacia Jerusalén, al templo, y él no lo veía. Pero él va al templo porque el paralítico va a mostrar que alguien hizo un milagro mesiánico. Igual que hizo Arturo cuando se paró aquí y nos enseñó a nosotros sus manos que no le daban alternativa. Él vino a mostrarnos a nosotros. Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Todavía estoy en un proceso. Eso fue lo que nos enseñó y eso fue lo que hizo el paralítico. Él se tiró para el templo.
Se tiró para el templo quizás a dar gracias, a sentirse que era parte ahora de la celebración que estaba vetada para él. Él no se fue para los amigos, para la familia, ni siquiera se fue a descansar o a estrenar su nuevo cuerpo. Él se fue a donde la presencia del Señor, porque en ese tiempo se entendía que la presencia de Dios estaba en el templo. Sin embargo, el exparalítico se va cargando su camilla, que era una cosa que no pesaba mucho. Yo me imagino que es como uno de esos catres que usan en el ejército, que es una tela con 2 palos que aguantan o algo más liviano aún. Pero él se va con su camilla. Le dicen, estás haciendo fuerza. Se supone que ellos no hicieran ninguna fuerza. Pero él les respondió, el que me sanó. Él fue el que me dijo, toma tu lecho. O sea, yo lo obedecí, tomando el lecho, dejando atrás mis creencias de que yo no podía y que yo era dependiente del lecho. Yo fui sano. Dice, después le halló Jesús en el templo. Se encontraron en el templo el paralítico con Jesús y todos los que estaban en el templo. Allí donde estaban los sacerdotes. Y entonces Jesús en el templo le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Esto nos deja saber que a lo mejor era resultado de un remordimiento de pecado, la condición física que él tenía, algo somatizado. Pero le dijo, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Los que hemos conocido al Señor, cuando volvemos al pecado, estuvimos el viernes en una actividad de alguien que le pasó eso, y nos dijo, el Señor me sanó y me salvó, aunque yo volví a caer. Pero no te devuelve exactamente lo mismo. Hay cosas que he perdido, que no pude recuperar. Pero recuperé el perdón de Dios y le seguiré adorando. Y por eso es que le dije, no pecas más para que no te venga cosa peor. Porque cuando nosotros volvemos a pecar, si hemos conocido al Señor, si hemos pecado y el Señor nos ha recibido y volvemos al hábito de volver a lo mismo otra vez, estamos alejándonos cada día más de nuestras alternativas. Los religiosos solo vieron a Jesús, y solo vieron que Jesús violó el sábado, pero no pudieron ver que Jesús es el Mesías. Nosotros tenemos la dicha de haber reconocido que el Señor es el Mesías. Eso es, hermanos, un privilegio. Nosotros tenemos que saber que el Mesías está para nosotros en todo tiempo y en toda situación. Y que si hay algo que nos paraliza, si hay algo que nos detiene, no vayamos al estanque. Vayamos al Señor. Porque no siempre el Señor se va a meter en el estanque. Porque Él va a estar en el estanque, pero te va a preguntar, ¿en verdad quieres ser sano? ¿En verdad quieres resolver esa situación? Así que no es que Él no va a ir, es que no siempre va a haber el milagro, porque va a depender de que nosotros queramos cambiar. Que nosotros queremos cambiar esos detallitos que a lo mejor no son un pecado, pero son un mal hábito. Que nosotros a lo mejor cuando estamos siendo testimonios para otros, pues a lo mejor son un mal hábito. Y entonces estamos afectando a otras personas. Dios es bueno y siempre va a estar en medio de nosotros. Como pasó con Arturo. Cuando tú digas que fuiste sano por la mano del Señor, cuando tú clames a Él en tu nueva situación, que siempre van a haber nuevas situaciones, y tú estés clamando a Él, van a haber personas que te van a decir, tú estás loco, como le dijeron a Él. Tú estás loco.
Sáquenme del lado de este loco que está ahí gritando, hablando en lengua, en medio de emergencia, en centro médico. Pero va a haber alguien como tu iglesia, como tus pastores, que te va a decir, yo creo lo mismo que tú. El Señor puede sacarte de esa situación. Así que te invito a que te pongas de pie. Si esta palabra ha dicho algo a tu corazón, si te ha mostrado algo, si te ha mostrado algo, si te ha aclarado algo que tú no tenías muy convencido, si te ha demostrado que siempre el Señor va a estar, aunque estés estancado, el Señor va a estar ahí, mostrándote. ¿Quieres ser sano? Porque yo estoy aquí. ¿Tú quieres ser sano? A ese autoexamen. Yo realmente quiero ser sano. Ya no tienes que esperar. Tengo la voluntad. O estoy poniendo excusas. Las aguas del estanque. O estoy trabajando con gente que están poniendo Ya no excusas. tienes que esperar. Porque ellos no quieren ser sanos. Tu milagro ocurrirá porque hoy se mueve. Pregúntale. ¿En realidad quieres ser sano? Las aguas del estanque. Ser sano. Porque el maestro Yo conozco al que te puede sanar. te ofrece la Jesucristo, sanidad. el Mesías. Las aguas se mueven, se mueven, se Está aquí. mueven. Y no Señor, se mira a mis hermanos. se mueven las aguas. Mira a mis hermanos que saben que las aguas se mueven por el Espíritu Santo. Señor, mira sus corazones y sus conciencias, sus áreas paralizadas y estancadas. Y sé tú, Señor, quien le deja alternativas de decirle, tú quieres, yo puedo. Y estaré contigo todos los días hasta el fin. Demos gloria a nuestro Señor y demos gracias por su palabra. Bendito sea Señor, bendigo a mis hermanos, que esta palabra no torne atrás vacía y se selle en cada uno y en el momento justo salga para resolver sus situaciones y resolver sus voluntades y restaurar su esperanza y la confianza que a lo mejor hemos perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Traigan las ofrendas.